Hola a todos, bienvenidos al canal MeteoWindy. Hoy viernes 13 de agosto quería hacer este vídeo especial para vosotros relacionados con el cambio climático y con, al mismo tiempo, como vais a ver a continuación, con esta aplicación que ha hecho el grupo IPCC. Ahora os explicaré quiénes son estas personas y que realmente es extraordinario para que podamos entender de qué manera el cambio climático está afectando ya al planeta y al mismo tiempo cuáles son las proyecciones para el futuro de lo que se espera según diferentes escenarios que se pueden plantear. Como vais a ver, hay muchos. Para muestra un botón, mirad, quería empezar precisamente con un récord, el récord que se registró en Europa el pasado 11 de agosto de la temperatura máxima registrada en Europa. Aquí lo tenéis en MeteoBlue. He puesto la ciudad de Siracusa en Sicilia, en Italia, y registraron 48,8 grados de temperatura, como estáis viendo, el pasado 11 de agosto. Nuevo récord absoluto de temperatura más alta jamás registrada en Europa. Es un ejemplo de lo que está pasando, ¿verdad? De que, bueno, pues las temperaturas cada vez van aumentando más. Es verdad que, por ejemplo, comparado con el Valle de la Muerte en California o incluso con lo que pasó en Canadá, que es sorprendente, pues bueno, pero son ejemplos que nos demuestran claramente el efecto del cambio climático. Así que esto era simplemente para mostraros este récord que hemos batido el 11 de agosto en Europa. Y bueno, ahora mismo estamos en España con una ola de calor de 46-47 grados se espera en algunas provincias del sur de España. Vamos a explicaros esta aplicación que, como os decía antes, es del IPCC. Vais a ver que es muy interesante, muy interesante. Y bueno, ¿quiénes son estos señores del IPCC? Bueno, pues mirad, este es un grupo intergubernamental de expertos del cambio climático que está bajo la supervisión de la ONU y que, bueno, pues llevan 3 años trabajando en un informe que acaban de publicar de cuáles son las consecuencias probables de que puede tener el cambio climático ya ahora y evidentemente lo que se espera para el futuro. Este grupo de expertos está compuesto por 234 científicos de 66 países y en estos 3 años han elaborado un documento de muchísimas páginas con más de 15.000 referencias académicas, entre las que han puesto ellos y otras personas que han revisado ese documento, y a las que han llegado a las 4 conclusiones siguientes. Atención a estas 4 conclusiones a las que ha llegado este informe del IPCC y que han creado esta aplicación. Mirad, el primer conclusión es que el hombre es el responsable del cambio climático. Sí, ya sabéis que muchas personas dicen, sí, el cambio climático es verdad, las temperaturas son más altas, pero bueno, eso de que el hombre sea el responsable, bueno, pues estos señores dicen que nada de que el sol esté más cerca, más lejos o lo que sea de solar, no tiene nada que ver el sol, sino que es el hombre el responsable y punto, ya está. Segunda conclusión, cambios sin precedentes en no solamente miles de años, sino en cientos de miles de años. Es decir, se están efectuando ciertos cambios en el planeta que esos cambios, según estos señores, no se habían visto, algunos de ellos, en cientos de miles de años. Tercera conclusión, extremo climático. Es decir, nos vamos a encontrar con episodios de lluvias extremas y al mismo tiempo de olas de calor extremas. Lo que ha pasado, por ejemplo, en Sicilia el pasado 11 de agosto, lo que pasó en Canadá recientemente o lo que ha pasado en Alemania con las lluvias torrenciales. Es decir, esos episodios extremos del clima va a ser lo habitual a partir de ahora y cada vez, evidentemente, con más frecuencia. Esa es la tercera conclusión. Y la cuarta conclusión, que es a mí personalmente la que más me ha llamado la atención, es que aunque actuáramos ya, que ojo, el informe no es negativo, el informe de estos señores no es negativo, es un informe positivo, es decir, lo que nos animan es a que actuemos ya, a los políticos en este caso, para que puedan realmente remediar la situación. Bueno, pues el asunto es que si actuáramos ya, la Tierra necesitaría como mínimo de 20 a 30 años para empezar a retomarse el pulso y empezar a equilibrarse. Es decir, imaginaros que ya dejamos todos los combustibles fósiles, el carbón, el petróleo, imaginaros que ya dejamos el gasoil, la gasolina, empezamos con la energía eólica, placas solares, ya no hay coches, solamente eléctricos. Bueno, pues aún así la Tierra necesitaría de 20 a 30 años para empezar a tomar el pulso a la situación. Dicho esto, vamos a pasar a ver exactamente cuáles son las situaciones, que aquí ya os hace un resumen, aquí os hace un resumen de lo que podéis esperar
en cuanto a lluvias y en cuanto a temperaturas, según la temperatura aumente 1,5 grados, 2 grados, 3 grados o 4 grados. Pero vamos a verlo mejor. Mirad, aquí tenemos este mapa. Este mapa, por defecto, ya viene con esta configuración, que os la presento. Mirad, aquí viene ya con un modelo de proyección para el futuro. También podemos escoger observación, es decir, qué es lo que ya se ha observado. Por ejemplo, cogemos ERA 5, que me parece que esto es de la NOAA, cogemos observación y ahora vemos la situación que hay ahora mismo desde 1980 al 2015, por ejemplo, y vemos cuál es la situación que hay ahora mismo en el planeta. Por ejemplo, hemos cogido una variable. Aquí tenéis las variables que vosotros podéis seleccionar: temperatura media, temperatura mínima, temperatura máxima, total de precipitación y otra serie de variables que los podéis coger según qué tipo de base de datos vayamos a coger. Bien, aquí si cogemos la temperatura media del planeta, pues vamos a coger lo que ha pasado desde 1980 al 2015. Seleccionamos todas las regiones, porque tú puedes seleccionar regiones. Tú aquí puedes decir, yo quiero seleccionar, a mí me interesa lo que pasa en el Mediterráneo, o a mí me interesa lo que pasa en el Caribe. Vale, pues tú puedes seleccionar la región. Pero mirad, vamos a seleccionar todas las regiones. ¿Y qué me está indicando ahora mismo al seleccionar todas las regiones? Me está indicando que desde 1980 al 2015 la temperatura del planeta está subiendo en 0,16 grados por década. 0,16 grados por década. Hay años que son más calurosos y hay años que son más fríos. Años más calurosos, años más fríos. Años más calurosos, años más fríos. Pero el promedio desde 1980 al 2015 es que la temperatura está subiendo de 0,16 grados por década. Ahora esto lo podemos comparar cómo está la situación en nuestra región. Es decir, yo ahora cojo esto y digo, bueno, 0,16 es el promedio. Bueno, pero donde yo vivo en el Mediterráneo, pues mira, donde yo vivo, 0,36. Es decir, donde yo vivo, en el Mediterráneo, pues el cambio climático me está afectando más porque está subiendo más la temperatura que en la media del planeta. ¿Y en el Ártico? Bueno, pues en el Ártico la temperatura está subiendo. Bueno, vamos a quitar esto primero. Ahora sí, ahora en el Ártico, exactamente. Ahora sí, cojo el Ártico. En el Ártico la temperatura está subiendo 0,73 grados por década. O sea, una barbaridad comparado con lo que está subiendo en la media del planeta. Ahora yo ya no marco el Ártico y ahora cojo, por ejemplo, pues mirad, América Central y el Caribe. Pues mirad, aquí la temperatura está subiendo 0,13 grados centígrados por década. Es decir, está subiendo a un ritmo más lento que la media del planeta. Luego el cambio climático al Caribe le está afectando menos que al resto del planeta. Bueno, esto es lo que podemos ver con esta base de datos de observación, que luego aquí vosotros podéis escoger en Norteamérica, en Europa, en Asia, en Australia, en fin, donde vosotros queráis y con diferentes bases de datos. Nos vamos a lo que seguro que más estáis esperando, es las proyecciones. Ahora yo selecciono la proyección. Para seleccionar la proyección, lo primero que tenemos que entender es cómo funciona esto. Aquí tenemos muchas variables que podemos seleccionar. Temperatura media, temperatura mínima, temperatura máxima. Una que me ha gustado mucho es cuántos días por encima de 40 grados la temperatura, las cantidades de días de nieve, la temperatura del mar, la concentración de hielo en el Ártico y así sucesivamente. Vale, pues entonces ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar qué escenario queremos ver y al mismo tiempo compararlo, por supuesto, con la era preindustrial, es decir, con la era de 1850 a 1900, porque es lo lógico, ¿no? Es decir, cuando no había pues tanto consumo de residuos fósiles o de combustibles fósiles, mejor dicho, bueno, pues lo comparamos con esa época preindustrial. Vale, pues aquí tenemos diferentes escenarios. Este de aquí arriba que veis aquí es el escenario más positivo. Luego empiezan a venir escenarios más negativos o incluso podemos seleccionar ya directamente cuál es la temperatura que nosotros creemos que puede a lo mejor cambiar el planeta, porque decimos, muy bien, vamos a suponer que la temperatura del planeta va a cambiar 1,5 grados. Bueno, pues ahora vamos viendo por regiones cuánto cambiaría en nuestra región.
Esto es en el planeta como media, pero ¿y en mi región? Bueno, pues podemos ir seleccionando esto, o podemos seleccionar lo peor, que sería 4 grados de temperatura. Bueno, pues aquí estaremos viendo ya cómo estaría el planeta con 4 grados de temperatura y en qué zonas del planeta, evidentemente, la temperatura aumentaría mucho más. Es decir, esto lo veríamos perfectamente. Es decir, yo cojo aquí esto y ahora mismo, por ejemplo, pongo aquí esto y pongo este promedio y ahora yo pongo aquí el Ártico, pues aquí me está diciendo que en el Ártico la media es que la temperatura del planeta en el Ártico en el 2081 al 2011 subiría 13,9 grados. Si aquí en la media del planeta fuese, por ejemplo, 4 o 5 grados, pues aquí subiría 13 grados, más o menos. Bien. Aquí hay un dato que me gustaría que vierais que es muy interesante. Ya veis cómo funciona. Esto vais recogiendo cuál es el escenario que vosotros queréis ver, el más positivo o el menos positivo. Podéis seleccionar ya por periodos o podéis seleccionar por temperatura. Vamos a poner, mirad, esto es muy interesante, lo más positivo y vamos a seleccionar la temperatura media. Vale. Ahora vamos a seleccionar todas las regiones. Todas las regiones. Fijaros este dato, Quiero que veáis este dato que es muy, muy interesante. Como me imagino que muchos de vosotros sabéis, la temperatura ahora mismo del planeta ha subido 1,2 grados en comparación con la era preindustrial. Es decir, ahora mismo el cambio climático parece ser que ha producido un aumento de la temperatura de 1,2 grados en el planeta como promedio, comparado con la temperatura de 1850 a 1900. Bien, en el escenario más positivo, que hiciéramos todo muy bien, como os he dicho anteriormente, ¿qué pasaría? Pues mirad, lo que pasaría es que para el 2040 la temperatura habría subido a 1,6 grados. Estamos hablando de promedio en el planeta. Del 2041 al 2060 la temperatura habría subido 1,9 y del 2081 al 2100 la temperatura habría subido 2 grados. Es decir, aunque hiciéramos las cosas muy bien, la temperatura del planeta seguiría subiendo probablemente en este escenario hasta los 2 grados de temperatura. Daros cuenta el problema que esto supone. Haciendo las cosas bien, aún así el planeta va a seguir calentándose por lo menos durante unas cuantas décadas. Eso es lo que es la primera información que encontramos. Vale, yo he cogido esta variable, ahora puedo coger otra variable, por ejemplo, el total de lluvias. ¿Qué va a pasar con las lluvias? Vale, pues vamos a ver lo que va a pasar con las lluvias. Vamos a deseleccionarlo. Deseleccionarlo. Esa es la palabra, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo. Mirad, bueno, aquí ya tenéis, bueno, estamos en el escenario más favorable, En el escenario más favorable me está diciendo que donde yo vivo, por ejemplo, en la zona del Mediterráneo, va a llover menos de lo que sería lo habitual o lo que hubiese sido normal para la era preindustrial. Lo mismo me dice también en toda la zona del Atlántico, pero fijaros, me dice que en la zona del Pacífico llovería más, en la zona del Sahel, es decir, al sur del Sahara llovería más, en Arabia llovería más, pero fijaros si yo pongo el escenario más pesimista. Si yo pongo el escenario más pesimista, de hecho voy a poner el de que haya 4 grados de temperatura, que en el planeta la temperatura ha subido 4 grados, imaginaros. Fijaros lo que ocurriría en el planeta. Bueno, ocurriría lo siguiente, donde yo vivo prácticamente se hubiese convertido esto en un desierto, porque esto sería un desierto. Es decir, llovería tan poco en la zona del sur de España que el desierto se está subiendo para arriba, para el norte. Fijaros que en la zona del Sahel, en la zona de Arabia, llovería mucho más de lo que está lloviendo ahora. No quiere decir que es que vayan a caer lluvias torrenciales, ahora llueve poquísimo, simplemente que en comparación, evidentemente, llovería más. Y ahora, si cogemos en la totalidad del planeta, pues vamos a poner el escenario más favorable y vamos a seleccionar todo el planeta. ¿Y qué es lo que nos dice en este caso el escenario más favorable? Pues mirad, nos dice que va a llover un 2% más de lo que sería lo normal de 1850 a 1900, del 2021 al 2040. Que va a llover un 3% más en la década del 2041, en el periodo 2041 a 2060. Y que va a llover un 3,5% más en las otras décadas finales del siglo. Si yo pongo el escenario peor,
Pues entonces vamos a quitar esto, voy a dejar solamente el escenario peor, pongo esto. Es un poco complejo, ya lo veréis. Bueno, pues me dice que en el escenario peor, para el año 2080 y 2100 va a llover un 6,8% más en la Tierra de lo que está lloviendo ahora. Esto tiene lógica. Tiene lógica porque evidentemente si la temperatura ha subido, imaginaros 3 grados, pues eso produce una mayor evaporación del agua del mar, más vapor de agua concentrada en la atmósfera, y ese vapor de agua que está de más en la atmósfera, pues lo único que va a hacer es que va a caer en forma de lluvia a la Tierra. Es decir, que entendemos, el cambio climático lo que va a generar es, general en toda la Tierra, más lluvias, más lluvias. Pero, recordad, no van a estar repartidas de la misma manera por todas las zonas. Aquí veis que, por ejemplo, en el Mediterráneo las lluvias serán inferiores a lo que sería lo normal. Es decir, yo ahora aquí pongo esta tabla y, por ejemplo, en el Mediterráneo, estamos en el promedio, en el escenario peor, pues caería un 7% menos de agua en estas décadas y al finales del siglo caería un 22% menos de lluvia. Daros cuenta. Si ponemos el episodio más positivo, el más favorable, pues aún así en el Mediterráneo caería un 5% menos de agua y en la época final del siglo, ya en el 2080 al 2100, las últimas décadas, un 6,8% menos de agua. Si yo ahora deselecciono esta región y me voy al Caribe, por ejemplo, y me voy a la zona de América Central, pues ahora yo veo en este caso cuánto sería lo que allí llovería. Pues allí llovería menos, un 2%, un 2,4% y un 2,8%. Esto es para que veáis cómo en diferentes regiones pues vosotros podéis ver cómo afectaría en este caso esa variable. En este caso estamos viendo la variable de precipitación. Algo que me ha llamado la atención a mí personalmente ha sido este parámetro, ¿no? Días en los que la temperatura sube por encima de 40 grados. Días en los que la temperatura sube por encima de 40 grados. Bueno, pues si nos ponemos en el pronóstico más favorable, si seleccionamos todo el planeta, pues aquí veis los días, más o menos, que podríamos decir que va a haber en el planeta con estas temperaturas superiores a los 40 grados. Es decir, habría 2 días en el planeta, 2 días en todo el año, en el planeta que las temperaturas de media estarían por encima de los 40 grados. Pero fijaros si yo me voy a mi región. Es decir, yo ahora selecciono una región, por ejemplo, yo selecciono el Mediterráneo. Bueno, pues en el Mediterráneo habría 6 días de media en los que la temperatura sería superior a los 40 grados. 7 o 7 otros. Aquí tenéis, dependiendo de la región. Me voy a poner ahora en un escenario más lógico y más razonable. Pues, por ejemplo, vamos a poner que suba la temperatura 2 grados. Si sube 2 grados, pues aquí tenéis que donde yo vivo, en este caso, vamos a ver si lo he seleccionado bien, porque ya os digo que es un poquito complejo. Si yo lo he seleccionado bien, donde yo vivo, por ejemplo, en el Mediterráneo, las temperaturas en 2 grados subirían, ahí lo tenéis, tendríamos 8 días de media de temperaturas de 40 grados. Y si lo pongo ya en lo peor, pues fijaros lo que va a pasar. Si lo pongo en lo peor, resulta que donde yo vivo, en el Mediterráneo, habría 17 días, estáis viendo aquí, en los que la temperatura sería superior a 40 grados. Así que esto lo podemos seleccionar o lo podemos seleccionar simplemente por periodos. Yo pongo aquí los periodos y ya me dice incluso, fijaros aquí qué interesante, por periodos mejor, me dice que en el escenario, en este caso más negativo, donde yo vivo, 6,8 días, la temperatura estaría por encima de 40 grados, del 2040 al 2060, 11 días, la temperatura sería superior a 40 grados, y del 2080 al 2100, 26 días, la temperatura superior a 40 grados. Imaginaros esto. Ahora lo normal, aquí por ejemplo donde vivimos nosotros, en Europa, en la zona de España, donde yo vivo es 2 o 3 días que tenga la temperatura más de 40 grados, más no suele haber. Bueno, esto lo podemos deseleccionar y nos vamos al Pacífico,
O nos vamos a América Central, seleccionamos el Caribe, vemos aquí el sumario y aquí nos dice los días que habría. Si queremos hacerlo también, vamos a hacerlo ahora seleccionando, esperad un momentito, es que esto ya os digo que es complejo, Vamos a seleccionarlo directamente por puntos, Hemos puesto un periodo, sí, vamos a poner un periodo que fuese más o menos razonable, 2 grados, y ahora nos vamos por localidades. Bueno, pues mira, ahí por ejemplo, en la zona de la península de Yucatán tendríais 5 días con temperaturas superiores a los 40 grados. Donde yo vivo, más o menos, pues 11 días con temperaturas superiores a 40 grados. Es para que veamos simplemente un ejemplo. Vamos a ponernos otro ejemplo. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues vamos a coger la variable, que está muy interesante, de la concentración de hielo. Vamos a suponer la concentración de hielo que hay en el Ártico. Vamos a ver qué es lo que pasaría en el Ártico si, por ejemplo, la temperatura subiera 2 grados. Hemos puesto 2 grados, que la temperatura ascienda a 2 grados. Bueno, vamos a seleccionar el Ártico. Lo seleccionamos. Hemos puesto aquí la temperatura. Esto es, hacemos esto, vamos a quitar esto. Vamos a poner esto. Vale, ahora sí. Ahora ya hemos seleccionado, creo que ya tengo seleccionado el Ártico. Voy a deseleccionarlo y lo voy a seleccionar. Bien. Vale, hemos seleccionado, creo, el Ártico. Vamos a ver si lo tengo bien. Vamos a quitar esto mejor para que no nos confundamos. Eso es, quitamos esto. Ya os digo que el programa es un poquito complejo. Llevo días intentando ver de qué manera comprenderlo. Mirad, vamos a seleccionar ahora el Ártico. Ahora sí. Ahora ya lo tenemos seleccionado. Bien. Hemos puesto que estamos suponiendo que la temperatura es de 2 grados por encima de lo que sería lo normal para la época de 1850 a 1900. ¿Qué pasaría con la concentración de hielo en el Ártico? Pues que en el caso de los 2 grados la concentración bajaría un 18%. Un 18% bajaría la concentración de hielo. Si ponemos, por ejemplo, vamos a poner ahora aquí esto y lo vamos a poner en lo peor posible. Fijaros, si ponemos el Ártico, la concentración del Ártico bajaría, por ejemplo, un 14%, un 25% o un 52%. Si lo ponemos por estaciones, por estación, es decir, vamos a suponer ahora en el verano o en el invierno, fijaros, en septiembre, por ejemplo, en el Ártico, la concentración de hielo sería un 77% menos de lo que hubiese sido lo normal entre 1850 y 1900. Un 75% menos en octubre, un 79% menos en noviembre y un 65 menos por ciento en el 2100 en septiembre. Es decir, aquí vosotros podéis ver todo lo que vosotros, ya te os digo, o queráis. Fijaros que aquí nos indica que la concentración de hielo en 1960 a 1980 aumentó en el Ártico. Sin embargo, ya llevamos bastantes años en la que la concentración de hielo va poco a poco disminuyendo en esta zona del planeta. Y vosotros esto lo podéis ir viendo, pues como estáis viendo aquí, por diferentes parámetros, diferentes escenarios y diferentes periodos. Vamos a poner un último ejemplo para no cansarnos ya. Vamos a poner, pues, por ejemplo, el de la precipitación, que me parece que no lo hemos puesto. Y vamos a poner, sí, el de la precipitación, hemos dicho. Vamos a cambiarlo, vamos a ponerle en un escenario más o menos normal y vamos a ponerle en un periodo, sí, en un escenario normal sería más o menos este, y vamos a suponer que la temperatura aumentara 2 grados, 2 grados, no le vamos a poner peor, ¿no? Bueno, lo hemos dicho antes, este ya lo hemos hecho, sí, este ya lo hemos hecho, el de la temperatura, el de las lluvias, como en unas zonas llovería más y en otras zonas llovería menos, sí, esto ya lo hemos hecho. Bueno, pues poner un ejemplo más, por ejemplo, vamos a poner la temperatura del mar, para que veáis otro ejemplo, la temperatura del mar. ¿Cómo le afectaría a la temperatura del mar suponiendo que, por ejemplo, la temperatura del planeta ascendiera 2 grados? Bueno, pues aquí tenemos, lo seleccionamos todo, le damos al sumario
y nos dice claramente lo que pasaría. Bueno, pues la temperatura del mar, aunque la temperatura del planeta ascendiera 1,5 grados, la temperatura del mar subiría 1 grado. Y si la temperatura subiera 2, la temperatura del mar subiría 1,3 grados. Esto es lo que nos indica esta tabla. Bien, luego lo podemos ir por regiones, es decir, podemos deseleccionarlo y ahora podemos ir al Caribe y ver exactamente cuál sería la situación en una región en concreto, cómo le afectaría la temperatura, la subida, la subida de la temperatura del mar. Y esto lo podéis ver de diferentes maneras, lo podéis ver por estaciones, es decir, por meses del año, cómo afectaría cada mes del año y sucesivamente, pues bueno, por el serie de tiempo, y aquí lo veis por otras gráficas que lo podéis por hacer, incluso lo podéis ver también cómo afectaría por el ciclo anual, es decir, en qué meses del año sería cuando más subiese la temperatura o en qué meses sería cuando más bajase la temperatura. Como os digo, el programa es un poco complejo, simplemente tenéis que acostumbraros a saber que podéis seleccionar todo, podéis seleccionar solamente regiones, o si no queréis ir por puntos, vais marcando y os va diciendo en cada parte del planeta lo que va subiendo la temperatura, por ejemplo, del agua del mar. Aquí lo veis, vais viendo, aquí por ejemplo subiría 3 grados, la temperatura del agua del mar, suponiendo que la temperatura del planeta subiera 2 grados. Aquí subiría más la temperatura del mar. Y así sucesivamente, ya os digo, con diferentes variables lo podéis hacer y podéis valorar vosotros las temperaturas máximas, por ejemplo. Aquí tenéis las temperaturas máximas, suponiendo que subieran 2 grados de temperatura, bueno, pues ¿cuánto subiría, por ejemplo, donde yo vivo? Pues subirían 2,9, es decir, subiría más de lo que es el promedio. Es decir, a mí me afectaría más el cambio climático, por ejemplo, que las personas que viven en América Central. A mí me afectaría más, por supuesto, los que viven, bueno, en el Ártico vive poca gente, pero los que en el Ártico, pues subiría, fijaros, 7,4 grados las temperaturas máximas, es decir, la media de las máximas subiría 7,4 grados. Bueno, más o menos este era lo que os quería enseñar, es un poco complejo, es un poco largo, yo sé que se puede hacer un poco cansino todo esto, pero bueno, simplemente, ya sabéis, esta es la aplicación, yo os voy a poner ahí en la descripción del vídeo, os voy a poner la URL y simplemente que vosotros pues la manejáis y sepáis exactamente que esta es lo que se ha hecho con este grupo de científicos del IPCC y que nos han hecho esta aplicación, que es una verdadera maravilla para que vayamos valorando y nosotros viendo más o menos cómo puede afectar las temperaturas al planeta. Recordad que aquí tenéis también esto, que es muy sencillito de usar y que podéis ver también cómo puede afectar las lluvias y las precipitaciones o la temperatura con diferentes temperaturas. Gracias por seguirnos, espero que os haya gustado, espero que, bueno, no haya sido un poco de cansancio este vídeo, pero bueno, más o menos quería hacerlo para que supierais que está esta aplicación y que vosotros la podéis utilizar libremente cuando vosotros queráis. Gracias por seguirnos y hasta otro vídeo.